a todos, shalom, bienvenidos. Hoy es una noche de lujo, de ultra lujo. Lo cierto, coincidimos, ¿no? Tenemos nada menos que al profesor Benny Pereira de Estados Unidos, que se ha prestado para nosotros, para darnos una clase sobre nada menos que sobre el legado de Luis Carvajal el Mozo. Es un tema absolutamente desconocido en América Latina, por lo menos en América del Sur, porque son todos los textos que se descubrieron en los últimos 6-7 años. Antes solamente se conocían los textos de la Inquisición y ahora se conocen los textos que él mismo escribió. Entonces, para nosotros un honor tenerlo a nuestro profesor amigo. Y el currículum es gigante, pero por lo menos 2 o 3 datos del mismo para que sepamos con quién estamos hablando. Bueno, Ronnie Pereira es profesor titular de la Cátedra de Estudios Sefardíes de la Yeshiva University, de la cátedra se llama Rabino Jefe, doctor Isaac Abravanel y Helena Rachel Alcalay de la escuela de posgrado. Bernard Ravel de Estudios Judaicos de la Yeshiva University. La University es una universidad gigante que está en Nueva York y que se especializa en la cultura judía. Es también director del programa Rabino Arthur Schneider para Relaciones Internacionales de la Yeshiva University. ¿Sí? Su investigación explora las conexiones de la cultura ibérica, judía, durante la Edad Media y hasta la Edad Moderna. Y se especializó en los últimos años nada menos que en el legado de Luis de Carvajal el Mozo. Y tiene entre sus últimos libros, tiene Sangre y Fe, Familia y Identidad en el Atlántico Sefardí de la Edad Moderna. Es un libro de Indiana University Press del año 2016. Bueno, temas de sociedad y cultura ibérica, temas de los sefarditas antes y después de la expulsión, autobiografía judía, literatura de los viajes de la Edad Moderna, Inquisición y criptojudaísmo. Son todos temas que él maneja. América Latina colonial, estudios atlánticos, cultura judía latinoamericana. Para nosotros es un altísimo honor. Y creo que es como un escalón gigante tener a un disertante del calibre de Ronnie, que lo aplaudimos para que se sienta. Muchas gracias por el acogimiento. Es un gran placer estar aquí. Gracias. Quiero decirles, ha sido un sueño mío por mucho tiempo llegar a Buenos Aires. No solamente por la arquitectura y todas las cosas bonitas, pero también porque yo sé la cultura judía profunda, ¿cómo mejor? Sí, ok. Profunda que existe aquí, que es una de las comunidades, como se dice en hebreo, Ir ve'em Israel, una de las grandes ciudades, los Jerusalenes chicos y grandes del mundo, producido poetas y filósofos y rabinos y artistas y de todo aspecto de la cultura judía de manera tan interesante y tan rica, conectado con el mundo, pero con sus raíces en la tradición, en el lenguaje judío. Entonces es realmente un gran honor poder compartir algo de lo mío con ustedes. Y también quiero decir, si no conocen a Yeshiva University, la Universidad de Yeshiva en Nueva York, si llegan a Nueva York, estoy muy contento de darles un tour del campus. Es un lugar único realmente en el mundo. Es una universidad completa, con las facultades de ciencias y de letras y de todo, pero un lugar que tiene en el centro la Torá. Y los estudiantes estudian Torá de manera tradicional, horas del día, casi medio del día están estudiando Talmud y Halajá y todo lo demás. Y por la tarde
pasan el tiempo estudiando el mundo, estudiando la ciencia, la historia, literatura, y tienen algo muy especial, que es lo que a mí que es mi deber, que es el mundo de los estudios judaicos académicos. Es decir, tomar lo que están estudiando en el mundo de Torah y pensarlo de punto de vista más general, universal, en su contexto, en su entorno histórico, para apreciar lo que es ser judío con una visión mucho más amplia. Y eso está en el alma mater de la universidad, que es Torah Umadá. Torah y el saber del mundo, lo mejor del mundo. Obviamente hay muchas cosas en la cultura universal que uno no quiere absorber, pero hay cosas que son muy esenciales que necesitamos para ser un judío completo. Y eso, como alguien que estudia y que enseña la cultura y la historia sefardí, esto es algo que no es una sorpresa para nosotros. Esto no es algo que es extraño. La cultura sefardí siempre estaba conectada al mundo en donde vivía, a la naturaleza, a la belleza. Eso se ve en todos los piyutim, en la poesía. La poesía que forma parte de nuestros rezos. Que los poetas como Ibn Ezra, como Halevi, Yehuda Halevi, como Shmuel Hanagui, todos estos grandes personajes que utilizaron su sabiduría de Torah, su conocimiento del lengua hebreo, pero también su apertura al mundo, a la belleza, a la naturaleza, a la ciencia y conectar todo. Entonces, ese modelo que la Universidad de Yeshiva está intentando lograr es algo muy antiguo y es algo muy sefardí. Cuando yo enseño la cultura sefardí clásica a mis chicos, que la mayoría son ashkenazim, es como un luz se enciende y dicen, eso es Torah Umadá, eso es lo que estamos haciendo aquí. Estudio ciencias por la tarde, Torah por la mañana, y hago esa síntesis. Entonces, es un lugar muy especial, tengo un honor, realmente es un honor muy grande poder enseñar ahí. Tengo estudiantes muy especiales. Tenemos estudiantes de toda Latinoamérica. Argentina no tantos, pero cuando llegan son muy especiales y tengo mucho aprecio por ellos y para que sepan. Bueno, es un poco ahí. Vamos a empezar. En este grupo no tengo que hablar mucho. Aquí estamos en Sefarad, en un lugar donde los judíos vivían por siglos, si no milenio. Un lugar donde estaban muy conectados con su cultura, eran parte de la cultura, no estaban aislados. Es muy importante saber, en España no habían guetos. Eso es algo italiano, moderno. La gente piensa que el gueto es medieval, pero no, es moderno. En la Edad Media, los judíos vivían donde querían vivir. Vivían en la judería porque querían estar cerca uno del otro, porque necesitaban tener acceso al Beit Knesset, acceso al mikveh, todo lo demás. Pero los judíos en España vivían como los demás, hablaban como los demás, vivían como parte de la sociedad. Y por eso fue Por eso fue un choque tan grande cuando llegó el momento de la expulsión. ¿Cómo puede ser? Nosotros somos parte de este mundo. Por eso él hablaba en él. Una persona que tenía tanto entendimiento del mundo político. Era un realista. No tenía su cabeza en las nubes. Él, que conocía tan bien a los reyes, estaba sorprendido. ¿Cómo puede ser? Entonces, era una decisión muy difícil para irse de España, para dejar a Sefarad. Y por eso tantos judíos se quedaron. Y para quedarse, ¿qué tenían que hacer? Bautizarse. Tenían que bautizarse, transformarse en católicos. Y esto empieza el proyecto, el fenómeno de los conversos. Y entre el fenómeno de los conversos, habían una minoría
de gente que querían mantenerse en secreto judíos. Y esto dio la Inquisición viene no para atacar a judíos, porque ya no habían judíos, era para los conversos que no estaban manteniéndose completamente como cristianos, por lo menos así entendía eso la iglesia. Por supuesto, la Inquisición tiene una rama de olivo, por la paz, ¿no? por la misericordia, y también la espada, porque también la justicia. Y eso era la visión. La Inquisición está ahí para separar a los buenos de los malos, para castigar y mejorar y salvar. Eso es desde el punto de vista de ellos. Obviamente sabemos qué pasó a los judíos que querían mantenerse judíos, que podían salir de ese país y hacer una vida nueva. Esos son los sefaredim que fueron primero a Portugal. El grupo más grande se fue a Portugal. Casi 100,000 se fueron a Portugal. La mayoría, los demás, ustedes todos aquí saben dónde fueron todos sus trámites. Otro vínculo de este momento. Este momento, no sé si saben, los historiadores españoles de la época llamaron al año de 1492 un anno mirabilis, un año de milagros o de maravillas, porque tantas cosas grandes pasaron en ese año. Primero, la conquista de Granada, el último parte de España que era islámico. Segundo, la expulsión de los judíos, que era un gran evento. Los judíos eran parte de la sociedad, como dije, también a votarlos era un gran evento. Y tercero, y esto realmente no dio su valor por mucho tiempo, Colón. Colón era lo último en esa lista, y por muchos años lo que pasó con Colón no estaba claro el valor de ello, pero Colón sí quería conectar su empresa a las hazañas de los reyes católicos. Es decir, ustedes hicieron algo tan grande en conquistar a los moros y a votar a los judíos. Yo también estoy parte de este evento mundial, de importancia mundial. Y aquí lo ves, ¿sí? Así que después de haber echado fuera a todos los judíos, en el mismo año me mandaron a mí. Y entonces eso era su manera. Era un experto en marketing, ¿no? Él sabía cómo venderse a cualquiera, y se ve esto en sus escritos. Entonces, con la expulsión y Colón, en tiempo, no inmediatamente, pero en tiempo, tenemos una situación donde la situación de los judíos adentro de España cambia de manera completamente. No hay judíos en España. Y en 1497 en Portugal, 100,000 judíos que fueron ahí están convertidos a fuerza, en manera de semanas. Es algo increíble, desde un punto de vista histórico, muy, muy fuera de lo normal, y algo fascinante y muy triste. Pero pasó. Entonces, en toda la península ibérica no hay judíos. Lo que hay son conversos o cristianos nuevos, como lo llamaban. Y con tiempo, esos cristianos nuevos, como muchos otros, se fueron buscando la vida, buscando una vida nueva, oportunidades nuevas en las Américas. Entonces hay esta conexión entre todos estos fenómenos. Se puede empezar algo con que no hablé, pero para que sepan, este fenómeno de los conversos realmente empezó un siglo antes de la expulsión, en el 1391, con una serie de ataques contra los judíos de España, casi por toda la península, que resultó en miles de muertos y mucho más de conversos. Y esto empieza el problema de los conversos. Habían judíos que no se convirtieron,
judíos que sí se convirtieron. Estamos hablando de familias, hermanos, que uno se convirtió, el otro no. Maridos y esposas. Tenemos casos así. ¿Qué debo hacer? Alguien escribe al rabino. ¿Qué debo hacer? Mi esposo se convirtió. Estoy viviendo con él. Yo no quiero transformarme en cristiana. Bueno, fue un problema increíble. Para lidiar con el problema converso empieza la Inquisición y de ahí tenemos la expulsión. Y poco a poco, cuando la conquista de las Américas se emprenda, ya los españoles conquistan a México como en el 1524, 25, algo así. Ya 50 años más tarde, ya Inquisición establecida en la Ciudad de México, que es para todo México, todo el Caribe, y en Lima para todo el Sudamérica. Eventualmente hay uno también en Cartagena de Indias. ¿Por qué? Primero porque los españoles que llegaron a las Américas no se portaron muy cristianos. Muchos tenían una esposa en España y otra aquí. Entonces, no estaban siguiendo las leyes católicas con mucha pureza. Y también había influencia de los indígenas, había influencia de los esclavos africanos. Y tenían mucho miedo de todo esto, pero también tenían mucho miedo de los conversos, que para ellos eran todavía judíos que iban a transformar o afectar de manera negativa a los cristianos buenos de las Américas, y por eso empezaron con la Inquisición ahí. Para explicar un poco la psicología del converso que quiere mantenerse también como judío, es decir, vivir como católico, vivir como judío a la vez. Aquí esto viene de Américo Castro, uno de los grandes historiadores, pensadores sobre la historia ibérica, y trae este testimonio de un converso. ¿Quieren saber por qué no se comporta como un buen cristiano? ¿Qué dice? ¿Alguien quiere leer? Graciela, dale. Siempre nuestro Señor mandase a los cristianos que se tornasen judíos, o si fuesen de sus reinos. Algunos se tornarían judíos y otros irían. Los que fuesen, de que se viesen perdidos, tornaserían judíos por volver a su naturaleza y serían cristianos. Rezarían como cristianos, engañarían al mundo, pensarían que eran judíos de dentro, en el corazón y voluntad. Serían cristianos. Américo Castro, 1983. Entonces, ¿cómo se explica este converso al inquisidor? Primero, una chutzpah increíble, ¿no? Decirle a ti, mira, tú piensas que somos tan extraños. ¿Qué pasaría a usted? Sí, ponerlo exactamente. Y también habla mucho del corazón. Mira, algo que está adentro, que tú no puedes ver de afuera, pero yo lo siento y yo no lo puedo cambiar. Es mi naturaleza. ¿Qué quieres de mí? Entonces, él está dando un toque humano a esta experiencia. No sé cómo le fue con el inquisidor después. También esta cosa de adentro y afuera. ¿Cómo veían los vecinos, cristiano viejo a los cristianos nuevos? ¿Cómo pensaban uno en el otro? Había mucha sospecha, porque el judío de ayer hoy es cristiano, pero su manera de ganarse la vida es lo mismo. No va, si era, no sé, mercader de seda, un trabajo muy típico judío, no va a cambiarse a criar puercos, ¿no? No una cosa a la otra. Entonces, ellos dicen, mira, trabajan como judíos, hacen negocio como judíos,
se casan como judíos, porque se casan entre ellos, los conversos se casan entre ellos, se casan jóvenes, como los judíos en la Edad Media siempre hacían. Y dicen, y muchas otras cosas. Entonces dicen, ustedes no son cristianos, no me engañan. Y esto es un libro burlándose de los conversos que se llamaba El Alboraique. Y se ve aquí, ¿qué ves con esta bestia? ¿Qué tipo de bestia es? Es una mezcla, es un monstruo. Y tiene la cola de... Y también Como un serpiente. o una serpiente. y las patas traseras son como... Ajá, cada uno es diferente. Hoy día quizás celebramos la hibrididad, el multiculturalismo. No todos, pero muchos sí. En esa época no. Esto era algo monstruoso. Y esto engendra la idea de limpieza de sangre. La idea de que un converso tiene que probar que no es judío. Es decir, que no tiene sangre judía. Y esto limitaba la entrada de conversos a aspectos de la sociedad que tenían valor, que tenían honor, colegios, grupos... ¿Cómo? ¿Nobleza? Sí, nobleza, eso era más complicado porque si tenía dinero se podían casarse, pero es otro asunto. Pero todas las sociedades honoríficas y todo eso, que era muy importante desde el punto de vista de clase social y también económica, no podían hacerlo. Y también te ponía en una categoría diferente a la sociedad. Ok, un poco sobre nuestro sujeto de esta noche. Vamos a hablar de Luis Rodríguez de Carvajal, el mozo. Él se llamó en sus propios escritos como José Lumbroso. Y no sabemos mucho sobre el origen del apellido. Es un apellido que se conoce entre sefaradim, en particular en Italia. Y no sabemos si él se dio el nombre judío de José o no. Él no explica en ningún lado que yo he visto ninguno de esos dos. Pero tiene estos dos nombres, Lumbroso y Carvajal. Ahora, él sigue un patrón muy interesante. Primero, nace en Benavente. Benavente es una ciudad chica cerca de Portugal, porque su familia eran españoles que se fueron a Portugal para evitar convertirse. Se fueron convertidos a fuerza y poco a poco regresan a España por razones múltiples. Porque todo un proceso que cuando llegó la Inquisición a Portugal era muy, muy estricta y muchos judíos portugueses se fueron de Portugal y de manera un poco extraña o irónica, regresaron a España donde la Inquisición no estaba tan vigente. Se trasladan a Medina del Campo, que era una ciudad más grande, estudia con los jesuitas, recibe una educación bastante buena en latín y también aprende cómo escribir de manera muy fina, como vamos a ver. Y su familia se junta a un grupo muy grande de otros primos y conocidos que van con el tío. El tío fue nombrado el gobernador de una región de México. Y se fueron todos juntos a México a empezar otra vida, otro capítulo. Pero la Inquisición también estaba en México. Fue secuestrado con su mamá y sus hermanas. Primero en el 1589, fue penitenciado por muchos años hasta que le secuestraron otra vez porque estaba manteniendo su vida criptojudía de manera muy intensa después de la primera vez y fue quemado en el 1596. Ahora, sobre Carvajal. Ok, quiero explicar una cosa primero. Perdona, algo que perdí aquí. Carvajal es un personaje único que yo conozco
de una persona viviendo bajo la Inquisición que decide escribir algo sobre el judaísmo cuando está viviendo debajo de la Inquisición. Es decir, yo sé que cualquier cosa que yo escribo, esto puede servir como testimonio contra mí, ¿sí? Y no obstante, voy a escribirlo. Tenemos gente que después de vivir debajo de la Inquisición, llegan a un lugar seguro como Ámsterdam, como Ferrara, como Salónica, y ahí escriben algo sobre su vida. Pero alguien hacer esto muy fuera, yo no lo he encontrado. Y también tenemos aquí una persona que realmente era un pensador. Él pensaba mucho sobre su religión. Era un intelectual, era poeta, escribía de manera muy bella en el estilo barroco español y produce un libro entre su primer tiempo en la cárcel y lamentablemente su último. Y en esos años pasa el tiempo escribiendo este libro, un librito chiquito, que él lo mantiene privado, secreto, lo comparte con alguna gente en su círculo. Y cuando fue secuestrado la segunda vez, lo encuentran, lo mantienen en el archivo de él, en el dossier de su proceso. Y está ahí, después de su muerte, por siglos, forma parte del proceso de su familia, que es una familia grande, que muchos fueron procesados por la Inquisición, y todos esos documentos están en el Archivo Nacional de México, hasta que alguien lo roba. Este librito chico, único, fue robado en el 1932. No sabemos de quién, cómo. Todavía hasta hoy día es un misterio. Lo que no es un misterio es que realmente es un milagro, casi un milagro bibliotecario, que surgió a la luz hace unos años. Yo terminando mi primer libro en el 2016, oigo noticia que el libro sale. Yo escribí 2 capítulos sobre Carvajal, basado en los procesos y también en una transcripción de su vida que él escribió, que alguien hizo una transcripción. Era Alfonso Toro, un historiador mexicano que hizo un libro gordo sobre Carvajal. Él, por su propia necesidad, hizo una transcripción de la parte autobiográfica del libro. Y con eso yo pude hacer muchas cosas, pero basado en el trabajo de Toro, de Barton Cohen, que falleció el año pasado, que fue un gran historiador, y este libro es buenísimo. Seymour Liebman, otro historiador que hizo mucho trabajo, y Miriam Bodian, que es fue hace poco profesora de historia en Texas, en Austin, University of Texas en Austin, gran historiadora que hizo un capítulo brillante sobre Carvajal. Y yo tengo 2 capítulos que yo trabajé sobre Carvajal en este libro que salió hace unos años. Este es el libro. Entonces, ¿qué es el cuento con el libro? No sabemos cómo sobrevivió, quién lo robó, pero hay una casa de subasta en Estados Unidos que se llama Swan Gallery, que tiene un nombre bastante bueno, pero como sabemos, todas estas casas de subasta tienen cosas un poco oscuras andando detrás. Y ellos se acercaron a un tipo que se llama Leonard Milberg. Leonard Milberg es un financiero y también amador de los libros. Y él lo vio y él se acordó que había algo con este libro, que fue robado, no sabía, no. Y él llama a un experto que lo ve y dice, no, esto es real, esto no es no es una copia. Y él llama al FBI. Acá le decimos FBI. Y después ellos llaman a la embajada mexicana. Y él le pide 3 cosas a la embajada mexicana,
que primero él va a tener una exposición sobre sus libros en un museo en Nueva York. Por favor, déjame unos meses este librito. Segundo, quería que su alma mater, Princeton University, Universidad de Princeton en New Jersey, pudieran hacer una copia digital. Dijeron que sí. Entonces, yo pude tener acceso al libro y sacar unas fotos y esto. Y aquí lo ve. Cualquiera de ustedes puede entrar en el internet, entrar al sitio de web de la Universidad de Princeton, de la biblioteca de Princeton, y poner Carvajal Manuscript, y vas a encontrar esto. Y es una copia bellísima, hecho perfecto, muy bien hecho, accesible a cualquier persona. Porque cuando lo regresaron a México, lamentablemente, el que dirige el centro donde está, no le gusta jugar con otros, como decimos en inglés. He doesn't like to play with others. Y entonces no colabora con otra gente y es muy difícil llegar al libro. Bueno, pero con el texto digital, un amigo y colega mío, Ignacio Chueca Saldías, de Chile, un gran investigador sobre muchas cosas, pero le interesa mucho la historia judía de esta época. Él hizo una transcripción y yo trabajando con él, también con mi amigo y colega Jesús de Prado, estamos sacando una edición en inglés y también con notas y bilingüe de este texto. Y eso es lo que he estado haciendo los últimos años. Esto es lo que yo trabajo. Yo voy a mi sótano donde tengo mi estudio y me siento y tradujo este libro. Y el libro tiene la parte autobiográfica, que obviamente hay cosas ahí que no estaban en la transcripción, pero también tiene mucho más. Aquí ves, esas columnas son una lista de los mitzvot, todos los mitzvot, según su pensamiento. Y mucho más que vamos a ver en un ratico. ¿Cuánto tenemos tiempo? 20 minutos más por lo menos. ¿Preguntas antes de seguir? ¿Algo para aclarar? Ok. Una pregunta. Sí. ¿Cómo se atribuye el libro? ¿Cómo se descubrió que era auténtico, que era atribuible a...? Yo no sé exactamente lo que hicieron, pero seguro miraron a la calidad del papel, la tinta. Pueden hacer, ¿sabe? Y también el libro está envuelto en cuero. Y seguro con eso pueden hacer muchos exámenes y saber. Sí. Y también la cosa es, sabíamos mucho de lo que estaba aquí, porque se hablaba del libro en los testimonios, en la Inquisición. Por ejemplo, las hermanas hablaron de que ellos a veces, José Lumbroso le prestaba el libro para que ellos podían rezar. Él escribió unos rezos y ellas, que él y las hermanas tenían una conexión muy íntima, ellas pasaban el sábado rezando del libro. Hablaban de eso y podemos ver, mira, aquí hay los rezos de que está hablando. Hay cosas así. Ok, quiero regresar al mundo de Carvajal un poco. Y también realmente, esto es una de las preguntas que tenemos que hacer con todos los conversos criptojudíos. Y hago esa distinción porque la mayoría de los conversos se mezclaron con todos los demás. En unas generaciones realmente se asimilaron. Pero había una minoría siempre, que sí, por muchas razones diferentes, quería mantenerse conectado con la ley de Moisés, con el Dios de Israel, y no con Jesús, y no con la ley de Jesús. Y Luis es un ejemplar de ese fenómeno, pero la mayoría de ellos, ¿de dónde sabían qué era el judaísmo?
¿Cómo entendían, primero, que ellos tenían conexión? A veces eso venía del odio de otros, muy común. El profesor Yosef Chaim Yerushalmi, uno de los grandes historiadores de la historia judía, su primer libro es sobre uno de los hermanos Cardoso. Habían dos Cardosos que se fueron de España y se hicieron muy importantes. Uno fue Isaac y el otro era Abraham. Uno se hizo seguidor de Shabtai Tzvi, y muy místico, y el otro era mucho más racional y escribió un libro que se llama las excelencias de los judíos. Libro fascinante. Pero ellos empezaron la vida completamente asimilados. No tenían interés de nada del judaísmo, no necesitaban, eran parte de la sociedad española, eran amigos con Lope de Vega, eran gente completamente conectada. Y algo le pasa, se encuentran con lo que hoy día lo llamamos antisemitismo, una discriminación porque eran conversos y otras cosas, y eso empieza un proceso que conocemos hoy día muchos ejemplos como eso, de que eso empieza la búsqueda de la identidad y una identidad diferente. Hay gente así, pero mucha gente son como lo que explica aquí Carvajal. Él explica cómo se enteró del judaísmo, de la Torá, de la ley de Israel. ¿Quieres leer, Graciela? ¿Quisieras? ¿Sí? Okay. Revelación del secreto familiar. Un día señalado, que es el que llamamos de los perdones, día santo y solemne, entre nosotros a 10 días de la luna séptima, y como la verdad de Dios es tan clara y agradable, no fue menester más que advertirle de ella su madre, hermano y hermana mayores y un primo suyo. Entonces, esto es una cena de revelación. Un día especial, traen a él que tenía 13 años en ese momento, 13 años, y primero quizás por bar mitzvah, pero más bien porque en esa edad uno puede confiar que el chico no va a hablar, que va a mantenerse con el secreto. Pero él dice, solamente me necesitaban decirme la verdad y ya, con eso ya yo sabía. Pero tenían que decirle. Él estaba muy contento, él habla, estaba muy contento siguiendo, buscando lo divino en la escuela de los jesuitas. Y un día les revela este camino y él sigue este camino, pero no sabía de ello antes. Es decir, el secreto no era algo, la práctica del judaísmo no era algo que él podía ver y sentir. Entonces, vienen, de un lado viene de un aspecto oral, de una tradición oral, lo que se puede pensar como una práctica mimética, es decir, imitar lo que los padres dicen. Tu mamá te dice, el viernes por la noche se encienden velas en secreto, no se come tocino, no, lo que sea. Y eso es la mayoría de los conversos, lo que vemos. El judaísmo de ellos viene de una tradición familiar. Mi mamá me enseñó, mi papá me enseñó, mi hermano, mi tío, lo que sea. Pero, como dije, Carvajal es un intelectual. Para él no es bastante. Él quiere conectarse con los textos, con las ideas, con las palabras. Y la línea anterior, él habla de que murió el papá. Le da una línea a la muerte del papá. Pero mire lo que hace aquí. Él compra una Biblia y con esa Biblia empieza a leer. Esto es un poco fuerte, un poco gráfico. No sé, Graciela, si quieres leerlo, pero sería un honor si quieres. Sí. Leyendo un día el capítulo 17 del Génesis, donde el Señor mandó circuncidarse a Abraham.
especialmente aquellas palabras que dicen ser la mina, que fuera incircuncidado, será borrado del libro de los vivientes. Dióle tal golpe de temor en el con que sin más dilatarlo, acudió a la exposición de la divina inspiración, movido por el Altísimo y por su buen ángel. Y así se levantó de un corredor de la casa donde estaba leyendo y dejando aún la sacra Biblia abierta, tomó unas tilleras de bien votos, gastados filos, y se fue sobre la barranca del río de Panuco, donde con codicia y encendido deseo de ser escrito en el libro de la vida, que sin este sacramento es imposible, se selló con él y se cortó. Aquí dejo las abreviaciones que él usa. Por eso, por ejemplo, es STO, santo, CON, corazón. Porque así escribía, porque tenía que mantenerlo corto y abreviado. O sea, él consigue una Biblia que no era fácil. En esta época, la iglesia restringió el acceso a la palabra divina. Solamente los sacerdotes podían tener una Biblia en latín, ni hablar en vernáculo. Luis, como sabía latín bien, de manera buena, él consiguió de manera no legal este libro, y con este libro empieza a leer directamente las palabras de Dios. Y lee y sabemos cuál es la primera, ¿qué es la primera mitzvah que está en la Torá? ¿Cómo? No, la primera, si uno lo lee desde la primera página. Eso no es mitzvah. Sí, circuncisión. Se puede decir que es pruvu, ¿no? Tener hijos, pero él no estaba casado, entonces no podía hacerlo. Pero la primera mitzvah, uno lee los cuentos de la creación, de Génesis, lees de Abraham, de Sarah, todo esto, hasta que uno llega al cuento de circuncisión. Entonces, eso es la primera mitzvah, corre a hacerlo. Y esto es un momento esencial, pero también muestra esa idea de una conexión al texto, la importancia del texto para su religiosidad. Pero también tenía gente que sabía mucho más que él, gente que tenía conexión con el mundo judío abierto, yo lo digo así, ¿no? Es decir, como este fue un tal Morales, que era un doctor, que pasó tiempo en Italia como judío. Y después regresa a Portugal a España, llega y está con ellos en el bote. Está con ellos y se acerca con José, con Luis. Y con Luis él aprende mucho de este Morales. Y todos en el grupo, Morales se escapa antes de que fue secuestrado. Pero todos los que estaban con la Inquisición hablan de Morales como un maestro. No solamente eso. Él habla aquí que Morales, que era doctor, estaba ayudando a un viejo enfermo de la comunidad que no podía ayudarlo más. Estaba enfermo de manera que él, como doctor no podía ayudar. Entonces ¿qué hizo? Como dice aquí, un libro medicinal en plasto. Es decir, él tomó versículos de la Biblia, los tradujo al español, hizo como una antología en un libro y le daba al enfermo este libro para que el enfermo por lo menos pueda leer. Y Luis lo hace muy metafórico, muy poético, como es el estilo de él. Y lo hizo como un emplasto para ayudar de sus heridas, pero sus heridas espirituales, ¿no? Y cuando este viejo pase al otro mundo, ellos reciben el libro y lo utilizan como un libro de rezo entre ellos. Entonces, Luis tiene acceso a la familia, a esas tradiciones así, es decir, miméticas,
tiene la Biblia, que él solo, de manera independiente, puede crear un judaísmo. Y tercero, tiene gente como este Morales, que les enseña cosas del mundo clásico judío y así recibe acceso a textos clásicos como el Sidur y cosas así. Ok. Para explicar qué complicado fue su vida, tiene el tío que trajo toda la familia. El tío quiere ser un hidalgo, quiere serse una persona sin conexiones con el mundo judío. Pero ¿qué pasa? Toda la familia de él está mezclado con estos criptojudíos. Y esto le va a hundir. Él no puede escaparlo. Pero ese tío apoyó a un sobrino, el hermano de José, que para ponerse en el monasterio de los dominicanos en la Ciudad de México. Y él llama a su hermano Gaspar, el fraile ciego, desaventurado, triste, hermano mayor suyo. Y hablan de que le pesaba mucho de que el hermano era tan católico e intentó con el otro hermano ir y convencerlo de la verdad del judaísmo. Y fueron al monasterio de los dominicanos, que todavía está en la Ciudad de México, muy cerca del Zócalo, si conocen, todavía está ahí. Los dominicanos eran los más importantes en la Inquisición. Y al ladito del monasterio donde estaba el hermano, está la casa de Inquisición. Ok, y él tenía otra vez la chutzpah de ir e intentar convencer al hermano adentro del monasterio. Que vamos a... ok. All right. En su cautiverio, cuando estaba en la cárcel, él se conoció con un monje, pero un monje un poco errante, y por eso estaba en la Inquisición. Y este monje estaba abierto a otras ideas, y cuando Luis le empezó a hablar del judaísmo, le encendió algo y le interesó mucho, y tenemos prueba que él después estaba usando una cruz, que era algo que muchos criptojudíos hacían, y le torturaron y fue penitenciado por la iglesia. Pero este monje le dice, ay, ¿cómo dice aquí? Bueno, mejor, él lo dice mejor. Sí, Graciela, ¿quién me diera? ¿Quién me diera sido alumbrado en la verdad de Dios, fuera de este cárcel y caído en ella estando en los monasterios, que solían donde tienen librerías abiertas con la Sagrada Escritura y otros muchos buenos libros? Sí, el monje le dice, ay, el monasterio tiene biblioteca, en esa biblioteca tiene todos los libros buenos, tú puedes sacar las escrituras sagradas, pero hay otros libros. Y vamos a ver y esto le da una idea a Luis. Cuando Luis pide misericordia de la Inquisición, les da otro chance, y para su penitencia lo ponen aquí, en el monasterio de Santiago de Tlatelolco, que era un monasterio muy importante en la Nueva España, en México, un lugar muy intelectual. No sé si conocen los códices aztecas, eso empezó ahí, en ese monasterio. Era un lugar con frailes muy intelectuales, con muchos libros, y ahí fue puesto y enseñaba en latín a los estudiantes indígenas, y también fue ayudante y escribano al rector. Y el rector, él habla del rector del monasterio de manera muy positiva. Un anciano, fraile, hombre de mucha virtud, le amaba a José y quería extrañamente, no solo a él, sino toda su gente, como les habían quitado los lobos carniceros sus haciendas.
estaban en pobreza, de su mismo plato y mesa todos los días de esta vida los regalaba. Es decir, este rector, este fraile, les trataba muy bien a José y sus hermanas. Y era una persona con quien él tiene una conexión porque los dos les encantaban los libros, pero por razones diferentes. Y entonces José explica, cuando el monje en la cárcel le dijo, tenía esta idea de los libros buenos, esta merced del Señor fuese más colmada de la mano de su liberalísima magnificencia, lo cual no hacía con ninguno de sus compañeros frailes. El rector le dio a José la llave a la biblioteca y ahí encontró libros. El libro de Nicolás de Lira, que es un libro antijudío, un libro criticando al judaísmo, a los rabinos, pero en el estilo medieval. Si yo te voy a atacar, yo te voy a citar. Yo voy a citar un texto largo y después te voy a criticar. Eso le dio a José, con una inteligencia, saber cómo sacar lo judío de este libro antijudío. Y vamos a ver, mira lo que encontró. En este libro le descubrió el Señor los santos 13 artículos y fundamentos de nuestra fe. ¿Qué son los 13 fundamentos? Los Icarim de Maimónides. Y es cierto, él lo escribe aquí. Esto es algo que nunca teníamos. Esto ahora sí lo tenemos. Y es un poco difícil leerlo, pero los artículos de nuestra sagrada fe, y escribe, y es puro Maimónides. Pero no sabe el nombre de Maimónides. Sabe que esos son los fundamentos porque este sacerdote antijudío en un libro criticando a los rabinos los citó. Algo increíble. Otro. Aquí tenemos el Oliastro. Y el Oliastro también habla de los mitzvot, habla de la halajá. Y él saca y así él construye un judaísmo de todas estas corrientes, de la tradición que recibió de los padres, de los judíos que sabían más porque venían de Italia y trajeron aspectos del Sidur, de cosas así, de la Biblia en latín, que sabía cómo sacar lo judío y dejar lo demás, que es la parte más chica, donde no importa. Y al final, estos textos católicos, y que por lo general eran antirrabínicos, sabe cómo sacar los textos rabínicos y crear un judaísmo muy personal, muy idiosincrático, pero muy vivo, muy vitálico. Aquí también en su mano está poniendo cómo consiguió la tinta de oro, que es algo muy difícil conseguir. Pero lo usó para embellecer. Mi colega Ignacio piensa que esto era como una suerte para meditación. En vez de meditar en los santos, en las imágenes de los santos, de los mártires, meditar en las palabras sagradas, que es algo muy cabalístico, ¿no? Pero que él no tenemos sentido que él sabía eso. Bueno, quiero mostrarle una cosa más y con eso vamos a terminar. Modo de amar a Dios y ejercicio devotísimo de oración. Esto es su Sidur. Empieza este Sidur con una página y media sacada directamente de Fray Luis de León, donde él habla, Fray Luis de Granada. Él les interesa a los dos Fray Luises, donde él tiene una meditación sobre el rezo, cómo uno debe rezar. Antes de rezar, cómo uno debe pensar, estás hablando con Dios, ¿quién es Dios? Y en el original nunca usa la palabra de Jesús. Es un texto neutral, se puede decir. No tiene tono cristiano en nada. Y él lo copia completamente,
lo pone ahí. Eso es su introducción al Sidur. Pero después lo que tienes. Eso es lo de la transcripción. Un converso viviendo en México en el siglo XVI no tiene acceso a un Sidur. No puede comprarlo en la tienda. No hay internet. ¿Cómo consiguió esto? Esto viene de esos italianos. Esto no pudiera encontrar en otro lugar. Pero con esos italianos que fueron a México por razones propias, le enseñaron pero él toma esto y lo hace a sí mismo, a su manera. Tú puedes ver, básicamente es el Nusach Tfilah, ¿sabe? La litúrgica hebrea en español. Y con esto vamos a terminar. Hoy día tenemos, obviamente, el internet. Si yo quiero saber cuándo es Shavuot, cuándo es Simchat Torah, es fácil. Pero antes un calendario era imprescindible, porque el calendario judío siempre está cambiando porque es lunar. Mira lo que tiene aquí. No sé si lo pueden ver. ¿Qué más? Pesach, dice el tercero, Shavuot el cuarto, Tamuz, dice... Tamuz es difícil verlo, pero tiene 17 ahí. ¿Cómo decir? 17 de Tamuz, el ayuno de 17 de Tamuz, tiene Tisha B'Av También, sí. y Sukkot está ahí, ¿no? sí, tiene todas las fiestas, aún fiestas rabínicas, fiestas chicas. El ayuno de 17 de Tamuz, ¿cuántos judíos hoy día caminando por la calle, aún en Israel, saben lo que es? Él lo tenía. Tenía Esther. No tiene Purim. Los judíos, los criptojudíos no celebraron Purim, celebraron 3 días de ayunos de Esther. ¿Por qué 3? ¿Quién se acuerda de la Megilá? ¿Cuántos días Esther ayunó antes de entrar a Ashverosh? 3 días. Entonces ellos vienen, ok, nosotros vamos a hacerlo así. Entonces, esto es un texto increíble. Otra vez, ¿de dónde lo sacó? No sabemos exactamente. Seguramente estos italianos también está escrito en una conferencia. Un historiador de los judíos de Italia me dijo, no, esa manera de poner las fechas, muy italiano de esa época. Entonces, se ve esas conexiones que también nos dice algo. Y con eso quiero terminar. Que esta historia es muy particular al mundo americano, colonial, a México, a esta familia grande pero peculiar, pero también está conectado con el cuento judío mucho más amplio. Y eso es la verdad de la vida judía. Uno puede pensar que una comunidad chica, muy alejada, muy fuerte, no, estamos conectados. Y es increíble ver en un mundo donde las comunicaciones y el viaje, todo eso era mucho más complicado, todavía mantuvieron estas conexiones en situaciones muy, muy difíciles. Y es algo que toda su vida, hay mucho más que ver, pero quería darles un vistazo, por lo menos, a este caso fascinante. Y más va a salir. Y ha sido un placer, pero estoy aquí para preguntas. Te agrego el caso de Maldonado de Silva. Eso es lo que iba a decir. Y justamente, entre la documentación que él toma es el Scrutinium Scripturarum de Pablo de Santa María, que también es un texto contra los judíos. Toma el judaísmo, un texto antijudío, ¿no? Es similar, digamos, ¿no? Muy parecido en cómo lo hace. Sí, eso es un caso que realmente en cada aspecto muy fuerte, como decimos en inglés, blows your mind, el caso de él, pero son muy parecidos, increíble. Bueno, se encontraron en Shamayim, ¿no? Sí. Mi familia
durante 400 años. Bien alto para la grabación. No puede. Durante 400 años dijeron, nosotros nos fuimos con los puestos y no renegamos de nuestra religión. Y eso fue un mandato que se fue llevando de padres a hijos. Pero era una regla. Increíble. Nosotros nos fuimos con los puestos, pero no renegamos de nuestra Sí. religión. Quiere decir que los conversos, en realidad, muchos se quedaron porque querían salvar sus bienes. Entonces, eso es lo que en mi familia siempre se dijo. Nosotros nos fuimos. Es algo interesante que en el mundo sefaradí, en los siglos después, que no juzgaron a los otros. Que vemos, aunque la gente que se fueron en 1492 dejaron todo y tienen que empezar la vida de manera que yo tengo una maravilla en cómo lo hicieron. Tengo tanto respeto por lo que hicieron y ese sacrificio. Pero cuando llegaron conversos que se quedaron en España y Portugal y después, 100 años más tarde, llegan a Ferrara, y Estambul, y Salónica y Ámsterdam, fueron aceptados como hermanos, que es una lección muy importante. Entonces, tenemos los dos. De una manera, ser orgullísimo de ser sefardí, alguien que salió, que es parte de una línea que realmente sacrificaron todo para mantenerse judíos. Pero de otro lado, la sabiduría judía o del corazón judío es ver en esa gente también hermanos que tienen que regresar y estar integrados al mundo. Y eso es otro cuento. Mira, en Venecia hay 2 sinagogas españolas. ¿Cuáles son? Con italianas, Hay 4 sinagogas. Hay 4 sinagogas. Hay Tudesco, que es alemana, Ashkenazi. Hay italiana, que son los originales de Italia. Y hay ponientes y levantinos. Levantinos son los turcos. Es decir, llegaron a Turquía y después llegaron a Italia por razones económicas. Ellos son los levantinos. Los ponientes eran todos conversos portugueses y españoles que se fueron con el tiempo de España, regresaron al judaísmo en Italia y tienen su propia escuela, su propia sinagoga. Y toda esa gente eran, ¿sabe?, descendientes de conversos. ¿Cómo? Y en Ferrara también, sí, era un fenómeno. Pero es interesante que tú tienes eso en tu familia. ¿Está escrito en algún lugar? Lo apuesto. Yo no puedo ir a España más de 4 días. Me duele. Entiendo. No aguanto más de 4 días en España. Me tengo que ir. Y eso que la música española Sí. me encanta. Todo lo he mamado en mi casa. Mis canciones de cuna fueron el romancero español. Pero, ¿qué era eso? Sí, una vida muy profunda. ¿Otra pregunta? Mira, tiene mi email, siempre me pueden mandar preguntas. Ha sido un placer conocerles por lo menos un poco, y espero tener otras oportunidades aquí. Bueno, un placer. Gracias por conocerles.